¡Ey! ¿Qué onda, gente? Aquí Fanfos, de vuelta con un nuevo capítulo de este fanfic. Antes de comenzar, un saludo para Juanma, Ulises, Omar Darío Moreira, El Morsa, Nitsan RT, Ignacio Lumán, Mr. Dingo e Imocta. Muchas gracias por ser miembros del canal. En el último capítulo, Luffy y su tripulación finalmente llegaron a las noches. Tras enterarse de que las noches era gobernada por un rey, decidieron que no era el lugar para ellos. Así que saquearon todo lo que encontraron en el palacio y posteriormente se fueron al mundo de los humanos. Y bueno, tengo muchas ganas de ver el enojo de Aizen ante la situación. Este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Black Victor Cachat, quien es el autor intelectual, link a su página de fanfiction en la descripción. Capítulo 4. Aizen Sosuke y el día terrible, horrible, nada bueno, muy malo. -000. Previamente, los sombreros de paja finalmente llegaron al Palacio de las Noches, solo para descubrir que sus compañeros Oyous que vivían allí no eran mejores que esclavos de un Shinigami de todas las cosas. Afortunadamente para Luffy y compañía, este señor Aizen Sosuke se estaba preparando para regresar a Hueco Mundo y, por lo tanto, exigió una audiencia completa de su arrancar más fuerte para esperarlo, mientras se tomaba su dulce tiempo para llegar. Por lo tanto, la mayoría de los guardias estaban ausentes, y se vieron obligados a sentir impotentes que los intrusos saqueaban las noches sin tener la libertad de intervenir. Cuando se dieron cuenta de que los sombreros de paja se iban, los cuatro espada, Grimhouja y Jaques, les dispararon. -000. Sociedad de Almas. El más allá. Donde todas las almas pasaron, mientras esperaban la reencarnación de regreso al mundo de los vivos. Supervisado por los Shinigami, los dioses de la muerte, quienes no solo supervisaron este proceso, sino que también protegieron a las almas vulnerables de los caídos. Los protegía de los Oyous. Su cuartel general era la ciudad fortaleza conocida como la Corte de las Almas Puras, el Seireitei, que era el centro de autoridad de todo esto. Allí estos Shinigami operaron como parte de la organización militar, el Gotei 13. O, los 13 escuadrones de guardias de la corte, que sirvieron al distante e invisible Sulkin Ryo, un lugar de poder y autoridad que supervisaba el equilibrio de los mundos y el flujo de almas inmortales que reencarnaban sin cesar. 13 poderosas divisiones, cada una obedeciendo las órdenes del asombroso poder de su Taichou personal, sirvieron para mantener el flujo y el equilibrio de las almas en todo el cosmos. Sin embargo, en los últimos días había sufrido tanto una invasión como una guerra civil. Toda una división, la 11ª división, que se consideraba la más fuerte de todas, había sufrido casi un 99% de bajas. Oficiales superiores de otras divisiones habían sido hospitalizados. Habían vuelto sus espadas uno contra el otro. Los 46 centrales, el gobierno judicial, legislativo y general, habían sido encontrados asesinados. Afortunadamente, el responsable de todo esto había salido a la luz y ahora estaba rodeado. Los brazos de Aizen Sosuke estaban inmovilizados, con su Zanpakuto y su poder de hipnosis completa atrapados de forma segura en su vaina. Otra Zanpakuto estaba en su garganta, así como la de sus subordinados. A su alrededor estaban la mayoría de los todavía leales Taichou, Fuku Taichou e incluso el poderoso Sou Taichou. Se acabó, dijo fríamente Shioin Yoruichi. A decir verdad, el hombre que había sido el tan amado Taichou de la 5ª división, estaba un poco divertido de que no hubiera intentado matarlo ya. Después de todo, ella era la ex jefa de asesinos de la Sociedad de Almas, y Aizen fue el responsable de que ella y sus mejores amigos tuvieran que exiliarse. Además de varios otros supuestos crímenes que había cometido. Tal vez pensó que si lo capturaban con vida, sería posible obtener un perdón para ella y para todos los demás a los que había incriminado. Incluso esos pobres oficiales de segunda fila a los que había ahuecado hace un siglo. Lo mejor de todo, ella pensó que había ganado. Su cuenta regresiva mental también estaba casi completa, así que dejó que su espectáculo de diversión. ¿Qué pasa? ¿Qué es tan divertido, Aizen? Exigió. Oh. Lo siento. Es hora. Él vio la mirada de comprensión en su rostro mientras saltaba hacia atrás mientras le gritaba a su antiguo alumno Soifon, el pobre niño con su Zanpakuto en la garganta, que hiciera lo mismo. Apenas escaparon con vida. Justo antes de revelarse abiertamente, había usado un Kido personalizado para activar una señal retrasada para su retirada.
Llevando un registro cuidadoso del paso del tiempo, se había entretenido humillando a los Taichou, dando largos discursos dramáticos, manejando cualquier interferencia y, lo más importante, adquiriendo el Ogyoku de Urahara Kisuke. Ahora, exactamente a tiempo, apareció una rasgadura en el cielo de arriba, y salió disparado un rayo dorado para envolverlo. Manos gigantes abrieron aún más la abertura, revelando enormes figuras negras con máscaras blancas de nariz larga. Superando fácilmente incluso a los 4 legendarios guardianes gigantes del Seireitei, todos eran visibles para todos los Shinigami mientras miraban al cielo con creciente conmoción. Vaya, incluso se suponía que era imposible que un Ouyou entrara en el Seireitei en primer lugar. ¡Qué vergüenza! El espectáculo continuó con los 12 gigantescos menos grande Ouyous de clase Heian que continuaron agrandando el agujero. Una demostración casual del poder de Aizen, ya que incluso la mayoría de los Taichou individuales desconfiarían de enfrentarse a tantas de las bestias por su cuenta. Más y más abrieron la garganta hasta que el ojo aún más masivo de Oler, el más grande de los súbditos de Aizen, a excepción de la resurrección de Yami, aunque Oler todavía tenía algunas habilidades interesantes, miró siniestramente. 2 haces de luz más apuñalaron para proteger con seguridad y extraer a los subordinados de Aizen. Ichimaru Jin, el ahora ex Taichou de la 3 División, y Tousen Kaname, el ex jefe de la 9 División. Sus respectivos guardias apenas hacen suficiente espacio para salvar sus armas. El suelo se agrietó debajo de los traidores, y los segmentos en los que estaban parados comenzaron a elevarse por el aire. Yamamoto Sou Taichou informó diligentemente a los desinformados entre sus subordinados que nada podía penetrar la luz que los rodeaba, llamada negación. Como dijo. En el momento en que descendió la luz, Aizen estaba fuera de nuestro alcance. Tousen. Gritó la voz familiar de Komamura Sajin. El Taichou parecido a un lobo finalmente había recuperado la conciencia, goteando sangre de innumerables heridas en un intento inútil de enfrentarse al mismo Aizen. El ex 5ª División Taichou ni siquiera se molestó en mirar los procedimientos. Todo era demasiado predecible e igualmente irrelevante, ya que Tousen había sido suyo durante más de un siglo. Baja, Tousen. Gritó la 7ª División Taichou. ¿Por qué? ¿Por qué te convertiste en un Shinigami? No fue por tu amigo muerto. No fue para defender la justicia. Tonto ingenuo, pensó Aizen despreocupadamente. ¿A dónde se ha ido tu sentido de la justicia? Te lo dije, Komamura, respondió fríamente Kaname, sigo el camino menos empapado en sangre. La justicia siempre está ahí. El camino que camino es la justicia. Perfectamente vago y engañoso. Jin no pudo hacerlo mejor, felicitó a la mente maestra. Aunque se aseguraría de que fuera más inquietante. Tousen. Uniste tus fuerzas con los menos. Ahora Aizen se dignó prestar atención a quien estaba hablando. Después de todo, la experiencia, la inteligencia y la mente sorprendentemente abierta de Ukitake Jushiro, el venerado Taichou de la 13ª División, era alguien a quien Aizen casi respetaba. ¿Por qué? Preguntó el hombre, quien a pesar de su cabello largo y blanco parecía mucho más joven que su gran edad. Para buscar mayores alturas, respondió simplemente. Extrañamente duro, Ukitake exigió. ¿Te has caído, Aizen? No te engañes, Ukitake. Con cuidado, se posicionó de modo que los Ouyous lo enmarcaran mientras se elevaba hacia ellos. Nadie ha subido nunca a la cima de los cielos antes. Ni tú, ni yo, ni los dioses. Con delicado cuidado se quitó las gafas que habían sido durante mucho tiempo parte de su engaño, mientras que con la otra mano se peinaba hacia atrás el cabello que siempre había tenido tan ingeniosamente despeinado. Pero la vacante insoportable del trono del cielo termina ahora. Las gafas se convirtieron en polvo entre sus dedos. A partir de ahora, hizo una pausa para dejar ver su nueva, verdadera, apariencia. Me pararé en la cima. El mundo explotó. Imposible de sentir desde el otro lado, un poderoso ataque pulsante con Ouyou, no, arrancar. Reiatsu salió del otro lado de la garganta, con parte de la energía concentrada canalizada directamente por la negación hacia los ocupantes atrapados. A pesar de su conmoción, cada hombre aún poseía más de un siglo de reflejos perfeccionados que reaccionaron más rápido que sus mentes. Las palmas infundidas con su propio Reiatsu se encontraron con la explosión en el último segundo, debilitándola de modo que las palmas quemadas fueron todo lo que sufrieron los traidores. Bueno, los de Jin y Tousen lo eran. El de Aizen apenas estaba marcado. Parpadeando la intensa luz de sus ojos, solo podían mirar boquiabiertos como la garganta, su ruta de escape, ahora estaba sellada. Mares de almas.
Kurosaki Ichigo y sus amigos solo pudieron parpadear sorprendidos por este giro repentino, y más nuevo, en los eventos. Los Shinigami que rodeaban al Gote y 13 estaban igualmente atónitos. Mares de almas. Imposible. Aizen pensó con incredulidad. ¿Quién se atrevería? Por el Reiatsu, la intensidad y de dónde debe haber venido, era obvio que una espada debió haber hecho esto. Excepto que ninguno de los espada debería tener la columna vertebral. Ya no. Además, los habría reconocido. Señaló distraídamente. Su confusión le costó medio segundo crucial. Shunko. Los puños de Shioin Yoruichi, la diosa del flash de piel oscura, lo golpearon, golpeando sus puntos vulnerables con un inmenso poder y, sobre todo, velocidad. Mejorada como estaba con su técnica especial, él nunca había sentido su llegada. Los huesos crujieron antes de que él reajustara su Reiatsu para protegerse, y un codazo la arrojó por el aire. La columna vertebral de cualquier otro Taichou se habría reducido a metralla en ese punto. La temperatura se disparó. A pesar de saber lo que significaba, Aizen todavía miró hacia abajo para ver la espada llameante en las manos de Yamamoto Genryu Saisou Taichou. El hombre más fuerte en la historia del Gote y 13 y su Sanpakutou, Ryujin Haka, que manejaba las llamas más fuertes de todas. El equipo más poderoso. Hasta Aizen Sosuke y Kyoka Suigetsu. O, tal vez no con fuerza bruta, pero con su habilidad e intelecto, estaban más que preparados para el desafío. Como demostración, Aizen rápidamente desenvainó su espada y lanzó hipnosis completa para encubrir su posición y la de sus subordinados, dejando atrás las ilusiones de ellos mientras se hacían a un lado rápidamente. Justo a tiempo cuando una ráfaga de fuego se disparó más allá de su nueva posición. La ilusión de sí mismo parecía simplemente apartar las llamas con un golpe casual de su espada. Bueno, eso fue una sorpresa, señaló descaradamente Jin, todavía sonriendo a pesar de este lío en el que ahora estaban atrapados. Quizás una rebelión, murmuró Kaname. Sus ojos ciegos se volvieron hacia el suelo donde el resto de los invasores Shinigami y Ryoka estaban tratando de organizarse. Aunque irritante, la situación seguía siendo bastante sencilla. Simplemente se mudarían a otro lugar y crearían una garganta ellos mismos para despedirse. No tan dramático o desmoralizador, pero sería suficiente. Después de todo, Aizen tenía una cita con algunos traidores en Hueco Mundo. una cruda demostración de poder al instante y sin esfuerzo matando al responsable, o arrastrando el tormento. Decisiones. Una gran cimitarra salió de su pecho. Jadeando incrédulo, Aizen giró la cabeza para ver a Kyoraku Shunsui Taichou, silencioso y sombrío, emerger de una sombra proyectada sobre el pecho de Kaname por el sol detrás de ellos. Un ataque furtivo lanzado literalmente por su propio subordinado. En el rostro de Taichou de la 8ª división, no había señales del lujurioso alcohólico y jovial. Solo el guerrero despiadado. Inconcebible. Permitiría que el Shikai del hombre le permitiera luchar usando sombras, excepto que con completa hipnosis le era imposible localizarlos, y mucho menos encontrar una sombra utilizable. A menos que... Shioin Yoruichi. Rápido como una serpiente, Jin desenvainó su espada, pero antes de que nadie pudiera reaccionar, Aizen encendió su vasto Reiatsu, derribándolos a todos. Esto también borró el rastro del propio Reiryoku de Shioin, que ella había plantado en su espalda durante su ataque. Taimatsu. Un infierno surgió de Ryujin Haka y llenó la visión de Aizen cuando Sou Taichou decidió reprender a los traidores él mismo. Bakudo 81, Tanku. Aizen gritó desesperado, encendiendo todo el Reiryoku que pudo invocar en tan poco tiempo. La barrera de Kido se mantuvo contra las llamas. Casi. Ardiendo a través, lo atrapó en fuegos salvajes para reducirlo a cenizas. Si se hubiera quedado quieto, incluso moviéndose como pudo, conjuró el hechizo para ralentizarlo, el Shunpo de Aizen le dio la velocidad para escapar, mientras solo se quemaba por los bordes. Las quemaduras de 3er grado todavía cubrían un pie. Sangrando por el pecho también, Aizen jadeó para recuperar el aliento. Agachando la cabeza hacia atrás, esquivó una patada de Shioin, todavía envuelto en el aura luminosa de Shunko. Tenía que darle crédito, reaccionando tan rápido a este giro imprevisto de los acontecimientos y atacándolo mientras simultáneamente ideaba un plan para que los demás lo siguieran. Kyoraku, un hombre inteligente por derecho propio, debe haberse dado cuenta de que ella tendría algún tipo de plan, e incluso mientras pronunciaba el encantamiento de su Shikai, había estirado sus sentidos en busca de algún tipo de pista. Con eso para guiarlo, su Shikai debe haberse fijado en una sombra, y apostó sobre dónde terminaría.
El Taichou tuvo suerte de haber emergido en Kaname en lugar del propio cuerpo de Aizen, ya que el traidor ciego era demasiado débil y se aturdía con demasiada facilidad para reaccionar adecuadamente. Posiblemente había sido deliberado. De todos modos, eso había desanimado a Aizen lo suficiente como para abandonar su hipnosis completa, dejándolo vulnerable a Yamamoto Sou Taichou, y casi acabando con todo esto aquí y ahora. Porque solo había una verdadera debilidad en el poder de Kyoka Suigetsu. Su portador necesitaba estar proyectando conscientemente las ilusiones. Una trivialidad en la vida cotidiana para él, incluso a kilómetros de distancia, o incluso mientras realizaba múltiples tareas con tramas, investigaciones y experimentos. A pesar de lo que le había dicho a Jin años atrás, no consideró que la inmunidad a sus ilusiones otorgada al tocar su espada antes de soltar su Shikai fuera realmente una preocupación. Después de todo, podría simplemente cortar sus manos ofensivas. Crear una abertura que lo dejó empalado con una hoja de gran tamaño ciertamente calificó como una distracción. Sin duda, Urahara se había dado cuenta de la base de eso y se lo había dicho a su amigo de la infancia. Encomiable de Shioin. Casi. Aún así, digno de cierta medida de respeto. Entonces, cuando Shioin pasó rápidamente, le cortó la pierna derecha. Sin dejar de moverse, levantó una palma y entonó. Hado 31. Shakao. Una bola de energía roja incineró la extremidad perdida, llevándola más allá incluso del reino de Unohana Taichou para volver a unirla. Tambaleándose en el aire, rápidamente reajustó las partículas espirituales debajo de su pie restante y, sin importarle la sangre que se derramaba, se giró para golpearlo. Su puño atravesó su imagen. Hipnosis completa, éxito. Al retroceder, Aizen vio que Kaname estaba siendo atacado por Soifon, la segunda división de Taichou y exprotegido de Shioin. Desafortunadamente para el hombre de piel oscura, estaba en clara desventaja ya que sus manos aún estaban quemadas, lo que le dificultaba manejar su Zanpakutou. Además, sus graves heridas por haber peleado con Kenpachi antes estaban comenzando a reabrirse. Por supuesto, cuando la joven viera el estado de su mentor, se distraería adecuadamente. La ginebra era otra historia. A pesar de sus propias quemaduras similares, Jin se enfrentaba a Kyoraku y ya había desatado su Bankai, el lanzamiento final de su Zanpakutou, su Kamishin no Yari, la lanza que mata a los dioses. Aunque todavía aparecía como un simple wakizashi, la hoja corta era sorprendentemente poderosa en esta forma, ya que la hoja increíblemente afilada podía extenderse y contraerse a 500 veces la velocidad del sonido. Sin embargo, la diferencia en sus respectivas habilidades, agravada por heridas dolorosas, fue trágicamente clara para presenciar. Kyoraku claramente estaba abrumando al joven prodigio de cabello plateado solo con su Shikai. El Taichou de siglos de antigüedad no solo estaba en una liga propia en lo que respecta al manejo de la espada, ya que los cortes superficiales comenzaron a mostrarse sobre Jin, sino que una vez que su Zanpakutou comenzara a activar más de su multitud de habilidades especiales, todo terminaría. Afortunadamente, parecía que su peculiar y obstinado Zanpakuto no había considerado la batalla digna de sus habilidades únicas y variadas, lo que le dio a Jin un respiro. Además, el hombre con cara de zorro tenía la astucia y la fuerza de voluntad para aguantar un poco más. Satisfecho, Aizen inmediatamente comenzó un campo de batalla de emergencia Kido para reparar sus heridas, comenzando con su columna vertebral. Kaname aguantará lo suficiente, y Jin también. Aún así, no sería bueno que murieran ahora mismo. Especialmente Jin, ya que sería más aburrido sin él. Ahora era invisible para todos los sentidos y realizaba múltiples tareas al mirar hacia abajo para ver a Kurosaki Ichigo siendo sanado desesperadamente por su amiga. ¿Qué técnica tan interesante está usando? Aún así, no podrá caminar un poco todavía, y no vale la pena mencionar a ninguno de los otros Ryoka. En cuanto a los Taichou restantes, Komamura Sajin y Kuchiki Byakuya estaban demasiado heridos para luchar todavía, y ni Saraki Kenpachi ni Kurotsuchi Mayuri estaban presentes. Unohana Retsu probablemente todavía estaba curando a Itsugaya Toushiro después de que Aizen le abriera el pecho. Ni siquiera valía la pena considerar a los Fuku Taichou, los subordinados directos de los Taichou. Así que no te preocupes allí entonces. Solo Ukitake Jushiro Taichou y su mentor Yamamoto Sou Taichou permanecieron como una amenaza, y ambos quedaron atrapados flotando en el aire tratando de encontrarlo. Ukitake estaba tratando de usar la habilidad de su Shikai para absorber la energía detrás del ataque de un enemigo para usarla contra ellos. Loable, excepto que Aizen había revisado hace más de un siglo para asegurarse de que no era una amenaza.
Si bien su hipnosis completa se basó en su Reiryoku, por supuesto, las ilusiones reales se dispersaron lo suficiente como para pasar desapercibidas para el Zanpakuto de Ukitake. Un cambio rápido en su engaño, y Soifune y Kyoraku estaban tratando de matarse entre ellos. Reconociendo esto, tanto Jin como Kaname se reagruparon con su maestro. También se había asegurado de que Jin no pudiera detectar el alcance de sus heridas. Por si acaso. Se podía contar con Kaname, ciego y, por lo tanto, incapaz de ser atrapado por Kyoka Suigetsu, para mantener su silencio. Ambos hombres jadeaban un poco, mientras Jin intentaba presionar un corte moderado en su brazo izquierdo con la palma quemada. Eso parecía doloroso realmente. Bueno, entonces, dijo Aizen a la ligera. Creo que es hora de que nos despidamos. Taimatsu. El cielo se prendió fuego a voluntad de Yamamoto. Con perfecta precisión, envolvió todo menos una pequeña sección donde Soifune y Kyoraku estaban peleando entre sí. Reconociendo lo que esto significaba, este último rápidamente agitó los brazos hacia arriba y hacia abajo, haciendo que el jefe de la segunda división y Mitsukido dudaran de lo que estaba haciendo Kaname. Luego, el líder de los asesinos y saboteadores del Gotei 13 también se dio cuenta y dejó de intentar matar a su camarada sin darse cuenta. Los tres traidores no tuvieron tanta suerte. Todos ellos sufrían quemaduras graves ahora, y solo otra barrera de Aizen los salvó de la muerte. Eso y el hecho de que incluso el legendario Soutaiou no pudo crear tal propagación con la misma intensidad que su golpe anterior, más enfocado, contra Aizen. Está cubriendo toda la región en llamas hasta que nos mate. Tosió Kaname. Al ser más débiles, sus quemaduras eran mucho más extensas. Aizen casi lo mata en ese mismo momento por decirlo evidentemente obvio. Claramente, Yamamoto estaba empezando a tener una idea de cómo Aizen prefería usar su Shikari. Eso el sorprendentemente astuto Ukitake le había aconsejado. Su corazón latía con fuerza, un dolor que no había sentido en años cubría su cuerpo, y supo que una vez más su hipnosis completa había sido despojada por su distracción. Ado 90, Kuroitsuji, gruñó, y un ataúd espiritual negro envolvió a Ukitake. El hombre sobreviviría, especialmente si lograba usar su Shikai a tiempo para absorber parte del poder, pero la tensión de ese ataque en todo su cuerpo relativamente débil lo sacaría de la pelea. Más importante aún, los ojos de Yamamoto parpadearon por un breve momento para mirar el destino de su hijo sustituto. Demasiado largo. El poder de Kyoka Suigetsu cantó de nuevo, y Yamamoto se movió para bloquear el movimiento de la espada falsa en su cabeza, solo para que Aizen lo apuñalara en el estómago. Una mano llena de cicatrices agarró su Zanpakuto, manteniéndola en su lugar, mientras que el anciano puño retrocedió para aplastar el cráneo del joven advenedizo, ahora capaz de detectarlo a través de su propia espada. La palma del traidor llegó primero a la cara del anciano. Ado 63, Raiko. Inmensos relámpagos volaron la cabeza de Soutaichou hacia atrás, pero estaba lejos de estar fuera de combate. Torciendo a Kyoka Suigetsu, Aizen lo arrancó del lado del hombre, medio partiéndolo en dos, y lo siguió con un largo corte en el pecho. Mocoso, gruñó Yamamoto, y esta vez su puñetazo conectó y destrozó por completo los huesos del hombro izquierdo del joven. Ado 4, siseó Aizen. Byakurai. El relámpago dominado atravesó el corazón de Yamamoto. Sus heridas aumentaban y su columna vertebral dolía peligrosamente, estaba claro que estaba superado de cerca, por lo que Aizen se alejó un poco. Las llamas ardían hacia él, pero justo a tiempo, Kyoraku pasó justo frente a él cuando las ilusiones en curso de Aizen le hicieron pensar que se dirigía a ayudar a Yamamoto. Dejando caer la aparición, Aizen dejó que Yamamoto viera la forma carbonizada de su alumno y su hijo sustituto. Ukitake seguía cayendo al suelo. No fue el sentimiento lo que hizo dudar a Yamamoto esta vez, ya que había endurecido su corazón. En cambio, fue una confusión genuina lo que detuvo su mano, ya que solo ahora comprendía completamente las repercusiones del poder al que se enfrentaba. Un movimiento apresurado, o peor, su Bankai, podría diezmar la totalidad del Seireitei. Habiendo recuperado la compostura, Aizen ordenó una retirada apresurada. Yamamoto era un enemigo peligroso en un buen día, y todavía aplicaba más y más curación de emergencia. Fue solo entonces que eligió registrar completamente una presencia espiritual familiar que se acercaba rápida e inverosímilmente. Ah, ja, 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 ja. Si bien había sido muy consciente de quién se acercaba antes de escuchar esa risa maníaca, la copia falsa de Aizen que todos podían ver solo ahora actuó como él lo había notado. Fingiendo que no se había dado cuenta hasta que escuchó el sonido chirriante de la central eléctrica que volaba hacia él.
Se quitó el parche para que su poder completo e increíblemente inmenso se revelara. Saraki Kenpachi Taichou. De hecho, una amenaza. Si en realidad era capaz de golpear al verdadero Aizen. Aunque ¿cómo es que viene hacia mí en el aire? No tiene el control espiritual para volar. Saltar tan alto con puro músculo. Y ni siquiera estaba en Soukyokuil, entonces, ¿cómo llegó aquí tan rápido? De todos modos, el conspirador volvió su atención a curar sus heridas, contento de dejar que el berserker simplemente navegara hacia lo que en realidad era solo un espacio vacío. Apenas mencionó a Kyoka Suigetsu a tiempo. Con el brazo temblando mientras saltaban chispas, bloqueó el golpe casual de Kenpachi, pareciendo tan sorprendido como él. Así que había alguien allí después de todo. Instinto. Enfureció a Aizen. Con tantas cosas sucediendo, y con el dolor y tantos objetivos, pequeños defectos se estaban deslizando en su hipnosis. Suficiente para que alguien como el último Kenpachi, que dependía casi exclusivamente de sus reflejos e instintos como el primitivo que era, reaccionara. Afortunadamente el loco siguió navegando de largo. No. Bakudo 61. Rikujo Koro. 6 barras de luz atravesaron a Kenpachi, manteniéndolo luchando aún en el aire. Le arrancaré la cabeza. Una presión espiritual en erupción desde atrás lo obligó a retirarse, mientras una espada enorme se balanceaba hacia abajo donde había estado antes. Komamura Sajin Taichou estaba de vuelta en el campo. Veo que Kenpachi no podría haber llegado aquí tan rápido, ni haber dado un salto tan perfecto. Si bien Komamura probablemente todavía no estaba completamente consciente de lo que Kyoka Suigetsu era capaz de hacer, traer a uno de los guerreros más fuertes directamente al campo de batalla fue bastante sencillo, especialmente si hizo otro pequeño truco. Sin embargo, perseguido por su apariencia de lobo, Komamura había aprendido a ocultar su presencia como un maestro. Obviamente, a pesar de sus graves heridas, había llegado a Kenpachi con Shunpo y lo había traído aquí. Con una astucia inusual, había lanzado a Kenpachi por los aires, mientras escondía su reiatsu personal debajo del otro hombre mientras se desbordaba y ahogaba el aire a su alrededor. Como toque final, lo había seguido justo detrás, escondiéndose lo más posible al estrechar su perfil para permanecer en el punto ciego creado por el hombre más pequeño y su abrigo ondeante. Por pura suerte, se habían acercado lo suficiente como para aprovecharlo, a pesar de que Komamura tenía la intención de dirigirse hacia una de las ilusiones. Sin duda, todavía había visto el golpe del berserker a un enemigo invisible, y su propio ataque agudo. Irritante. Realmente patético. Con un estallido de su propio Shunpo, Aizen estaba frente a la 7ª división Taichou, partiendo su pecho con un solo golpe. Ignorando el destino de su supuesto amigo, Kaname se tomó el tiempo para acercarse a Kenpachi, quien todavía se esforzaba por liberarse y pelear. Si hubiera sido alguien además de Aizen quien hubiera realizado la técnica, muy bien podría haber tenido éxito. Saraki Kenpachi, dijo Kaname al hombre que lo había derrotado tan brutalmente hacía menos de una hora. Que esto te lleve a comprender la verdad de tu violencia innecesaria. Con un movimiento rápido de su Zanpakutou, 2 manos fueron removidas de sus muñecas. Al no ver ninguna razón para mantener el Kido, Aizen lo soltó para que Kenpachi pudiera seguir a Komamura y caer cientos de metros al suelo. Con eso fuera del camino, podía tomarse el tiempo para reflexionar un poco más y sabía cuál debía ser su próximo paso. Solo Yamamoto, aplicándose primeros auxilios de emergencia a sí mismo también, y Soifon permanecieron como combatientes activos, y no iba a considerar a este último como una amenaza real. Shioin estaba a salvo detrás del Sou Taichou, y se había quitado la camisa para hacer un torniquete en el muñón que había sido su pierna derecha, mostrando descaradamente su enorme busto. Personalmente, Aizen no encontró muy atractiva su tez aturdida, mientras la conmocionaba. Consideró brevemente la amenaza de sus propios instintos entrenados y luego la descartó. Kenpachi había sido una casualidad y fácilmente podría dominarla. Con un destello de luz, Jin atravesó a Soifon en el estómago con su Bankai. Tosiendo sangre, la diminuta mujer trató de hacer un poco de espacio, solo para que Shioin irrumpiera para agarrarla, y ambos desaparecieron en otro Shunpo. El Gotei 13 ya no era una amenaza. Solo el Sou Taichou podía hacerles daño, pero no encontrarlos. Silenciosamente despegó, Kaname y Jin lo siguieron obedientemente. Acelerado mentalmente, Aizen repasó lo que acababa de suceder. Todo había sido perfecto hasta que la negación fue inexplicablemente destruida. Se había introducido alguna variable nueva y no estaba seguro de cuánto tiempo llevaría manejarla. Por lo tanto, debe eliminar las habilidades del Seireitei para adaptarse mientras estaba distraído. Con un estallido de velocidad, despegó en cierta dirección con sus subordinados siguiéndolo justo detrás.
Reuniendo su poder, comenzó un encantamiento. Límite de las miles manos, manos respetuosas, incapaces de tocar la oscuridad. Manos disparadoras incapaces de reflejar el cielo azul. El camino que se deleita en la luz, el viento que encendió las brasas, el tiempo que se acumula cuando ambos están juntos, no hay que dudar, obedecer mis órdenes. Balas de luz, 8 cuerpos, 9 artículos, libro del cielo, tesoro enfermo, gran rueda, torre de fortaleza gris. Apunta lejos, dispérsate brillante y limpiamente cuando se dispare. Hado 91. Senjuko Tentaio. Las lanzas moradas se dispararon sobre el Instituto de Investigación Shinigami, apuntando precisamente al punto más vulnerable del complejo en expansión. Por supuesto, Kurotsuchi Taichou, un experto en ciencia y salvaguardas, era muy consciente de los peligros asociados con el almacenamiento de la mayoría de sus componentes más volátiles en un solo lugar. Una buena parte de su presupuesto anual se destinaba rutinariamente a la renovación y actualización de las características de seguridad. No es que sirviera de nada contra el puro poder de Aizen. La explosión envolvió uno de los enormes edificios, desencadenando una reacción en cadena que envió bolas de fuego a través del resto. Ociosamente, calculó que acababa de reducir a la mitad la 12ª división. Sin duda, había eliminado cada pieza de equipo sofisticado en todo él. Ahora podía manejar estas nuevas variables con menos distracciones. Tomando una respiración profunda mientras hacía otra evaluación de sus heridas, le ordenó a Kaname que creara otra garganta para que finalmente pudieran irse. Mares de almas. Orihime, jadeó Ichigo mientras veían el cielo aparentemente encenderse en llamas. Cura a Byakuya primero. Pero Kurosaki-kun. Actualmente, Uman/Azul Reaper estaba dentro de la burbuja de Susoten-Kisun, usando su habilidad para curarlo lo más rápido posible. Desafortunadamente, eso incluía una columna vertebral casi cortada, junto con una lista extremadamente larga de otras lesiones que había acumulado durante los últimos días. Sintió que era más saludable no detenerse en todos ellos. Además, eso no tenía importancia. Soy lo suficientemente bueno ahora, y necesitan todas las clases de Taichou que puedan. Haz que Byakuya se recupere. No. 1000 años de autoridad resonaron en esa orden cuando Yamamoto Sou Taichou se reunió con ellos, llevando al Taichou de cabello blanco en sus brazos. El chico con el bigote remilgado que era su Fuku Taichou, llevaba a un chico vestido de rosa de todas las cosas. O lo que había sido rosa, ya que se había quemado. Tan delicadamente como pudieron, colocaron las figuras inconscientes en el suelo. A pesar de sí mismo, Ichigo sintió un hormigueo bajar por su espalda que ya no estaba expuesta. Cuando miró a los líderes de la Sociedad de Almas, mientras rescataba a Rukia de la plataforma de ejecución, despidió a su líder. Viendo solo a un anciano encorvado sobre su bastón. No, su atención se había centrado en Byakuya, a quien veía no solo como un problema personal que debía tratarse, como un hermano para otro, sino probablemente como el más fuerte de los Taichou reunidos. Él había sido ingenuo. El Sou Taichou tenía una musculatura que hacía que Chad pareciera flacucho, cubierto de una horrible cantidad de cicatrices. Ichigo había visto y sentido las llamas que había desatado, así como el aterrador Ryatsu. Incluso ahora el viejo aparentemente estaba ignorando el agujero del tamaño de una moneda en su corazón. El padre de Ichigo era médico. Él sabía dónde estaba el corazón humano. O que sus tripas deberían estar derramándose. Tuvimos suerte de que no nos persiguiera él mismo. Ishida, Chad y Gahu corrieron hacia adelante y comenzaron a vendar las diversas y horribles heridas lo mejor que pudieron. Ishida especialmente parecía saber lo que estaba haciendo, y Chad había estado en la clínica Kurosaki las suficientes veces como para tener una idea decente de qué hacer. Pareciendo pensar que lo habían manejado, el Fuku Taichou desapareció en un borrón. Yoruichi apareció a continuación, jadeando mientras el sudor corría como lluvia por su rostro. Sin embargo, en general, su atención se centró en mantener viva a la mujer más pequeña en sus brazos, mientras se arrancaba una de las piernas del pantalón para presionarla contra la horrible herida en el estómago. Su única pierna de pantalón. Yoruichi. Jadeó Ishida, y todos los demás en el grupo de Ichigo estaban igualmente aturdidos por el muñón que era su pierna. No me importa. Ella jadeó. Ocúpate de los demás. Solo dudaron brevemente antes de volver a lo que habían comenzado. El hombre del bigote reapareció con Kenpachi, aunque incluso cuando acostó al hombre gigante, les dijo a los adolescentes: cambien.
Sus heridas son peores que las de Kenpachi. Incluso mientras hablaba, la energía fluía de sus manos para abarcar a los guerreros. Obedientemente, Ishida y Gaju obedecieron, después de haber terminado de revisar a los dos primeros Taichou en busca de heridas particularmente graves o notables. Los dos Ryoka arrancaron algunos de sus propios vendajes para luego envolver las muñecas del hombre, ayudando a cortar cualquier pérdida de sangre adicional. La sensación de malestar en el estómago de Ichigo de alguna manera creció aún más cuando se dio cuenta de que el orgulloso, loco, guerrero nunca sería capaz de empuñar una espada de nuevo. Un hombre con gafas de sol apareció borroso, luchando por aferrarse a ese enorme tipo con forma de perro, sobre el cual Ichigo seguramente preguntaría cuando tuviera la oportunidad. Evidentemente, Chad los había sentido venir, ya que se había mantenido a un lado hasta que llegaron, seguido de inmediato presionando hacia abajo sus mangas rotas, para ayudar a restañar todas las heridas sangrientas. Orihime no se había movido de Ichigo, comprometida a terminar lo que había comenzado. Renji aún estaba consciente a pesar de sus heridas, lo que lo elevaba al prestigioso título actual de lo suficientemente saludable. Rukia estaba llorando haciendo lo que podía por Byakuya ahora que todo ese Reitasu no la estaba aplastando contra el suelo. Por lo frenéticamente que estaba trabajando, Ichigo casi estaba empezando a arrepentirse de haber atacado a su hermano tanto antes. Bueno, pirateado por el Y. Empujó el pensamiento en el fondo, donde esperaba olvidarlo. El adolescente de cabello naranja se distrajo al notar cómo Rukia también lanzaba miradas inquietas hacia el chico de cabello blanco. Bueno, destruyó la cosa de la ejecución. Oh, espera, sí, Yoruichi dijo que es el Taichou de Rukia. Muy bien, ahora las cosas tienen sentido. Apreciado, gruñó Yamamoto al Ryoka, habiendo terminado de sellar sus propias heridas. Con eso fuera del camino, también comenzó a ayudar al mismo tiempo, tanto a Ukitake como al otro tipo que de alguna manera había disuelto o dispersado al Soukyoku. La cuarta división estará aquí en un momento, dijo con voz áspera el anciano, mientras la energía curativa fluía de una palma. Solo tenemos que mantenerlos con vida hasta entonces. ¿Pero qué hay de Aizen? El chico, lo interrumpió Yamamoto. Se ha ido. Solo tú y tus amigos pueden verlo, y ninguno de ustedes es apto para ser parte de una pelea así. Él podría matarte solo con su Reiatsu. Puede que haya ganado esta vez, pero incluso recibió las heridas suficientes para que se retire. Tendremos otro día. Justo en ese momento, un montón de personas más se les unieron de repente, incluida la mujer rubia y tetona, el tipo grande y gordo y el que tenía lo que parecían 3 cicatrices en la cara. Todos ellos cargaban al menos a otros 2 Shinigami en sus brazos, y básicamente los arrojaron hacia la pila de heridos. Para su sorpresa, los recién llegados se pusieron manos a la obra, con las manos brillando con algún tipo de energía, e Ichigo se dio cuenta de que debían ser médicos como Anataro. Cuarta división, ¿no? Así que por eso se escapó el Fukutaichou. El tipo grande y gordo prácticamente se preocupaba por la mujer pequeña, que Ichigo supuso que era su Taichou, hasta que dicha mujer le demostró que no iba a morir como si él estuviera llorando y le dio un puñetazo en el estómago. ¡Ak! Ella gimió de dolor, apretando los dientes. Quédate quieta, Soifon. Ordenó Yoruichi. No puedes agravar tu herida. Hizo un gesto a un médico que intentaba atenderla, solo para que Soifon finalmente se diera cuenta de lo que le había sucedido a la mujer mayor. Lady Yoruichi. Tu pierna. Está bien. Espetó Yoruichi. Diablos. Necesitas un médico. Pueden volver a colocarlo. Aizen lo destruyó, dijo Yoruichi con una calma descaradamente forzada. Y se derrumbó cuando un médico dejó de lado la pequeña droga tranquilizante que acababa de usar con ella. Se puso manos a la obra con ella. HMMPH, gruñó el anciano. Si Shioin estaba tan distraída como para no darse cuenta, entonces está oxidada y verdaderamente al límite. Echó un vistazo al Fukutaichou en busca de estos hombres y mujeres, que ansiosamente se apartaban para dejar que la cuarta división trabajara en paz, con los todavía móviles amigos de Ichigo ahora haciendo lo mismo. Bien hecho consiguiendo ayuda médica. Ah, y aquí está un Ana Taichou. De hecho, había una gran criatura como una mantarraya volando hacia ellos, con la figura de una mujer que llevaba una ori de Taichou. Miró lo que Orihime todavía estaba haciendo por Ichigo, antes de dejarla en paz, haciéndose cargo de sus subordinados. Más y más médicos comenzaron a aparecer. Por lo que Ichigo escuchó, parecía que habían sido detenidos por el furioso Reiatsu del campo de batalla.
De hecho, muchos de los Shinigami más débiles en todo el Seireitei se habían derrumbado por completo como lo había hecho Anataro cuando Kenpachi los persiguió hace días, o tal vez toda la vida. Mientras la cuarta división luchaba para salvar las vidas de varios Taichou, los amigos de Ichigo se agruparon a su alrededor. Todo eso, murmuró Ishida, recordando lo que le había dicho a Ganju cuando habían compartido una celda en la prisión. Aprendiendo detalles que el hombre había asumido que todos sabían antes de planear irrumpir en la central Shinigami. Él hizo todo eso, y solo con sus Shikari. Mares de almas. A través de una lágrima en la realidad, los 3 Shinigamis traidores salieron de la garganta. Bueno, eso fue interesante, comentó Jin, acariciando su cabeza. La mitad izquierda de su cabello plateado ahora estaba quemada, de alguna manera haciendo que el hombre parecido a un zorro fuera aún más inquietante de ver. Cállate, espetó Kaname. Señor Aizen, ¿por qué no estamos en las noches? Interrumpió Aizen. De hecho, estaban parados dentro de las solitarias dunas de Hueco Mundo, no en su fortaleza. Este no era un buen día para estar en su lado malo, porque los espadas son innecesarios. Aizen ni siquiera parpadeó ante lo absurdo de esa declaración. Claramente el hombre estaba entrando en estado de shock, o mutilar a Kenpachi lo había dejado con hambre de hacer lo mismo con Norita o Grimhou. Especialmente Grimhou. Más importante aún, con toda honestidad, no le importaba castigar a los espada. Mucho. Bien, un poco. Está bien, alguien iba a morir. Penosamente. Tal vez sus destinos incluso sirvieran como advertencia para otros. Señor Aizen, repitió Kaname, enfatizando su servidumbre, ¿qué nos impide ir a Karakura y hacer el Ouken, la llave del rey, en este momento? ¿Quieres decir a pesar de todas nuestras heridas? Jin dijo sarcásticamente. Casi no estamos en ningún estado para enfrentarnos a Zero Squad en este momento. Los recuerdas, ¿verdad? La mayoría de la élite, y cualquier curación que tengamos es solo una solución temporal. Necesitamos un tratamiento adecuado. Excepto que Aizen ya tiene al menos uno de ellos vulnerable a la hipnosis completa, y aún no sabrán del poder de sus Shikari. Por no hablar de su Bankai, argumentó Kaname. Volviéndose hacia Aizen, inclinó la cabeza. Milord, ¿por qué dudas en desatar tu increíble poder? Incluso Yamamoto, promocionado como el más fuerte de todos, estaba indefenso ante ti. ¿Qué pasa? Aizen parpadeó. ¿Lo que está mal? Acababa de ser humillado frente a todos, su cuerpo estaba cubierto de quemaduras, probablemente tenía fracturas capilares en la columna, lo apuñalaron en la espalda y el pecho, un pie casi se quemó y su hombro izquierdo estaba francamente papilla. Aún más inquietante, nunca se había sentido tan vivo. Su corazón latía con emoción por enfrentarse a todo el Gote y 13 a pesar de perder casi todo en un solo momento. Le habían arrojado todos los trucos que tenían en su único momento de vulnerabilidad en siglos, y él los había superado a todos. Fue una emoción más allá de todo lo que había sentido antes. Más embriagador que cualquier narcótico que hubiera probado. ¿Qué había pasado para tirar el tablero de juego así? Otro parpadeo. ¿Por qué estaba tan emocionado? Él tuvo estado. Herir. ¿Por qué estaba feliz? ¿Fue porque finalmente había sido realmente desafiado? Haber luchado tanto por su victoria después de que todos sus planes habían sido arruinados, y aún así triunfar. Todo era tan confuso para Aizen. Tardíamente se dio cuenta de que ni siquiera había renovado la curación más intensa de sí mismo y comenzó a usar un Kido más preciso con su única mano funcional. Los otros siguieron su ejemplo, aunque con una habilidad mucho más tosca. Una ilusión de sí mismo con solo algunos rasguños y quemaduras en su ropa todavía estaba frente a Jin, con Kaname jugando mientras volvía a juntar su hombro. Hacerlo mientras se balanceaba sobre un pie lo hizo más complicado, pero tenía el dolor bajo control, por lo que al menos podía mantener la farsa. Empecé en este camino porque me negué a permitir que nadie se pusiera por encima de mí. Para ser mi mejor. Incluido el Soul King. Para liberarme de las limitaciones impuestas sobre mí y todos los demás. Especialmente por esa cosa. Eso es lo que importa. Entonces, ¿por qué estoy dudando? ¿Qué hay realmente de valor para mí para mantener la espada, a pesar de todos los esfuerzos que he puesto para aumentar su fuerza? Después de todo lo que tengo hecho. No, Kaname tiene razón. No los necesito. No a su nivel. Entonces, ¿por qué pasé tanto tiempo tratando de hacer un ejército? ¿Haciéndolos más fuertes? ¿Por qué invertir toda esa paciencia en Kurosaki Ichigo?
alentando su crecimiento. ¿Por qué? Con la adrenalina todavía bombeando por sus venas, empezó a temer, no, a aterrorizarse, que había algo en sí mismo que estaba pasando por alto. Puedo simplemente ir a las noches y terminar de curarme con mis suministros y compuestos allí, obtener mi propio Ugyoku, romper esta barrera alrededor de Urahara, aunque solo sea usando el mío, e ir a la ciudad de Karakura. 100.000 almas no serán nada, y los Shinigami no están en condiciones de reaccionar. Después de que destruí la 12ª división, ni siquiera se darán cuenta. Con Kyoka Suigetsu, Urahara y sus pequeños seguidores ni siquiera sabrán que estoy allí hasta que sean consumidos por el nuevo Ouken. Todo esto era cierto. Entonces, ¿por qué estoy parado aquí? ¿Por qué quiero pasar por eso de nuevo? Pensó en Kyoka Suigetsu, pero ella también estaba extrañamente en silencio. Su propia Sanpakuto. La evolución requiere desafío. Esa es la misma razón por la que permito la existencia de Jin. Debo ser desafiado una vez más a ascender. Eso es todo lo que hay que hacer, excepto que en el fondo sabía que no era cierto. Salió de esta introspección cuando se dio cuenta de que había estado en silencio durante demasiado tiempo, y ahora Jin y Kana me parecían confundidos. Iremos a las noches y nos ocuparemos de los traidores primero, y ustedes dos terminarán de curarse, logró decir. Él también lo necesitaba, aunque no había necesidad de anunciarlo. Como órdenes, Lord Aizen, dijo un Kaname ligeramente apagado. Vamos a asesinar a algunos espada, dijo Jin alegremente, su sonrisa eternamente astuta tan fresca como siempre, y abrió una garganta directamente a las noches. Mares de almas. Internamente, Jin estaba planeando una muerte apropiadamente horrible para Tousen. De hecho, como se sentía tan generoso, invitaría a tocar al ex Taichou del ciego. El que Tousen literalmente apuñaló por la espalda. Hoy probablemente había sido el segundo peor día en la vida de Jin. Su cabello estaba medio quemado. La pobre Kira estaba herida. Había molestado a Rangiku. Y no había podido matar a Aizen. Por lo que pudo haber sido su última oportunidad. Francamente, deseaba estrechar la mano de quien haya ideado ese plan para dejar vulnerable a Aizen. Casi había sido un golpe maestro. Tantas veces parecía como si Kyoka Suigetsu se hubiera resbalado y dejado vulnerable a su portador, solo para que uno de los Gotei 3 se estropeara las cosas. Por supuesto, la vacilación de Jin sobre si dichos momentos de debilidad eran genuinos o no probablemente había sido igualmente costoso. Kyoraku no había ayudado en ese sentido. Sin embargo, tuvo que darle apoyo al anciano por su habilidad, por exasperante que había sido. Incluso ahora sabía que Aizen estaba más gravemente herido de lo que parecía, excepto que el hombre también estaba mucho más en guardia. Honestamente, Jin estaría sorprendida si estuviera mirando la cosa real en este momento. Su único logro real fue atacar a Soifon antes de que cualquiera de los otros, probablemente Tousen, le hiciera algo más permanente. Independientemente, Aizen finalmente había demostrado la verdadera profundidad de su poder, y era bastante obvio para todos lo absurdo que era. Un poder sobre el que Tousen había abierto su boca gorda, incitando a su maestro, y la peor parte era que tenía razón. Casi sin ayuda, Aizen se había hecho cargo de la mayoría de la fuerza militar del Gotei 13 y eliminó a la mayoría de ellos, todo a pesar de que inicialmente lo tomó por sorpresa. No había nadie, ni ejército, que pudiera hacerle frente. No, Jin estaba solo para esto. Nadie más podría matar a Aizen excepto él mismo. La única pregunta era cómo. Mares de almas. Aparecieron donde originalmente tenían la intención de hacerlo antes de que todo se estropeara más allá del reconocimiento. Tarareó Jin. Parece que no recuerdo ese gran cráter antes. Eso fue parte del ataque que nos golpeó en la negación, observó Aizen. Solo fuimos golpeados por la franja. De hecho, el ataque impresionantemente grande no solo abrió un enorme agujero en el suelo, sino que convirtió la arena circundante en vidrio. Podríamos convertirlo en una piscina, ofreció Jin, tratando de actuar como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo. ¿Dónde está el ejército? Intervino Kaname. Se suponía que todos los arrancar se reunirían con ellos aquí, pero en su mayoría solo había cadáveres. Incluyendo a Oler, lo cual fue desafortunado. Aunque no era tan fuerte como sugería su tamaño, conocía a Aizen. Pasó otro minuto mirando distraídamente a su alrededor y extendiendo sus sentidos, antes de darse cuenta de que el único espada los esperaba. Yami Yarugo. Su presencia hizo que Aizen reajustara sus planes cuando vio a su subordinado más poderoso arrodillado en el suelo, obviamente esperándolo.
Si bien el Cero Espada era leal, también era demasiado tonto para pensar por sí mismo, y dicho sea de paso, su lealtad estaba asegurada porque, francamente, era demasiado estúpido para ser traicionero, por lo que los demás deben haberlo dejado aquí, esperando que su valor lo hiciera. Su señor y maestro dudan lo suficiente para una explicación. Por eso decidió tomarse el tiempo para mirar a su alrededor y tomar nota de lo que había sucedido en su ausencia. En particular, dado el agujero en el palacio de Esayelaporro-Grans y la falta de otras presencias en el interior, había sido atacado. El científico sería castigado solo por eso. Cuán sutilmente aún estaba por verse. También sintió que el resto de su espada coqueteaba a altas velocidades. A pesar de su típica falta de coordinación, se dio cuenta de que estaban tratando de buscar algo o, dado el estado de su fortaleza, a alguien. Fueron atacados y decidieron que encontrar pruebas o prisioneros era más importante que esperar aquí y obedecer mis órdenes. Sin embargo, para que alguien haya logrado esto. De acuerdo, les daría la oportunidad de explicarse antes de matarlos a todos. Una oportunidad. Yami, le dijo amablemente al individuo que sudaba mucho. ¿Cómo estás? No tan bien, Lord Aizen. Oh, es angustiante escuchar eso. ¿Pasó algo? La gran figura prácticamente se retorcía ante las preguntas banales, especialmente dado que obviamente algo andaba mal. Bueno, verás, nosotros, tuvimos algunos intrusos. ¿Lo hiciste? Sí. Ellos, bueno, robaron cosas del laboratorio de ese monstruo de Esayelaporro. Realmente todo. Y no pudimos detenerlos porque estuvimos lealmente esperando aquí como se nos ordenó. No es que haya nada malo en eso, por supuesto. Añadió rápidamente, aún sin atreverse a levantar la vista del suelo. Entonces, cuando parecía que se iban, Grimhow les disparó un cero, y ellos respondieron lo que Ulquiorra dijo que era un gran Rai cero, y, bueno, mataron a Oler y a las Hylian que te traían a ti, Lord Aizen, a las noches. Para gobernarnos a todos. Yami se apagó, claramente inseguro de si era mejor continuar o no. ¿Gran Rai cero? ¿Así que eran arrancar? Interrogó Aizen. Internamente se enfureció por cómo Yami estaba tratando de defenderse insinuando que fueron sus órdenes al arrancar las que lo habían llevado a esto. ¡Qué insolencia! Nosotros, no lo sabemos. Algunos chicos dijeron que no tenían ganas, pero Ulquiorra dice que deben haber estado escondiendo su poder, y solo un arrancar clase espada podría tener la fuerza y el control para hacer ese movimiento. Yami mismo carecía de la autodisciplina o la inclinación para dominar Gran Rai Zero dado su propio poderoso Zeros. Inesperado, pensó Aizen, una extraña sensación recorrió su espalda. Aunque también sería posible que un Visored hiciera eso. Aún así, será mejor que los demás tengan una mejor inteligencia para mí que eso. Como si leyera los pensamientos de su maestro, Ulquiorra llegó justo en el momento justo. La llamada segunda era la espada de Aizen más confiable, y él sabía muy bien que el tipo morboso estaba ocultando su verdadero poder. Segunda etapa, el arrancar equivalente a Bankai. El único en lograrlo. Por supuesto, después de este pequeño fiasco, era muy posible que su valor hubiera sido sobreestimado. Bueno, la carne de cañón contra la División Zero seguía siendo útil. Aunque solo sea para ofender sus sensibilidades al tener un hoyo en el palacio del Sulkin. Ya sabes, ofreció Jin. Tal vez antes de que decidamos el destino de los espada, deberíamos sentarnos todos a tomar una buena taza de té como de costumbre. Mares de almas. ¿Qué quieres decir con que no hay té? Siseó Aizen con cara de muerto. Suavemente, Ulquiorra sacó un globo ocular y lo aplastó. Las partículas se dispersaron por el aire y crearon una visión de lo que había visto. Por lo general, este sería el punto en el que Jin le hizo una broma a Tousen sobre lo que podían ver, pero en lugar de eso, dijo cortésmente, son los almacenes de alimentos y están todos vacíos. ¿Todos ellos?, repitió Tousen con sorpresa. Sí. Y ahora quiero matar a quien quiera que haya hecho esto solo por hacerme perder el tiempo. Pasamos años contrabandeando comida allí sin que nadie se diera cuenta. Tendremos que robar un poco más, Jin sabía. Especialmente porque Aizen considera que la canibalización es incivilizará. Después de todo, el Seireitei era el único lugar donde podías cultivar alimentos enriquecidos con Reishi. Lo cual era necesario tanto para Shinigami como para arrancar, aunque este último generalmente solo lo comía a regañadientes. Ah, y ahora el salón de té. Teníamos el valor de 1000 años allí. Literalmente. Sí, repitió Jin con un tono tenso. Oh, cómo ansiaba hacer algún comentario, sábelo todo.
Por desgracia, todavía no estaba listo para morir. La apariencia de Aizen era perfectamente tranquila, excepto que Jin sabía que probablemente todavía era una ilusión, y dado el sudor creciente en la frente de Tousen, el único aquí inmune al poder de Kyoka Suigetsu, tenía una idea bastante clara de cómo era la realidad. St había sido una mezcla rara que Aizen había llamado su único vicio, y había robado toda la reserva para disfrutarla durante su próximo milenio de divinidad. El plan era que para los años siguientes disfrutaría de mezclas cada vez mejores y más nuevas. Desafortunadamente, no pudieron arrebatar ninguna de las semillas, y el creador se emborrachó tanto que las destruyó junto con sus notas, y se fue a pelear con la 11ª división. Había terminado de manera predecible, con Tousen enviado a matar discretamente a los delincuentes. ¿Qué pasa con la vigilancia? Pidió ser útil. Por lo que sabemos, descubrieron los propios dispositivos de grabación de Sayelaporro y los destruyeron o los robaron todos, confesó Ulquiorra. Sin embargo, eso también los llevó a descubrir los principales de las noches, y de alguna manera lograron sabotear eso también. No hay grabaciones viables que se puedan encontrar, ni testigos oculares vivos. Cachorro, Sayelaporro acaba de subirse al tope de la lista de demostraciones. Sobre todo porque era probable que fueran los propios programas de puerta trasera los que lo hicieran posible. Me sentiría triste, si no fuera por lo mucho que se parece a Kurotsuchi. Mares de almas. Sayelaporro solo podía temblar de rabia mientras miraba la habitación destrozada que alguna vez había albergado sus especímenes de investigación. Tesoros irreemplazables que había viajado a través de Hueco Mundo para encontrar. Cosechándolos por sus habilidades únicas. Todo se ha ido. O, encontraría quién era el responsable de esto. Podrían estar seguros de eso. Con cierta inquietud, se había mantenido en silencio acerca de cómo había reconocido a dos de ellos en particular. Estaba tan en desgracia en este momento que nadie lo escucharía de todos modos. No, se mantendría en silencio, aunque solo fuera para asegurarse de que fue él quien los encontró, los dividió y los trajo aún vivos para dejarlos caer a los pies del señor Aizen. Venganza, se prometió a sí mismo. Ahora solo tenía que sobrevivir a la ira de su maestro el tiempo suficiente para hacerlo. Mares de almas. En este punto, el resto de los espada, menos Sayelaporro, que estaba de mal humor en su palacio o sabiamente manteniendo las distancias, había regresado. Informe, dijo cordialmente Aizen, excepto con un toque de veneno que todos escucharon. Tosiendo en su puño, Luffy dijo débilmente. Su biblioteca personal ha sido robada, Lord Aizen. Bueno, los había memorizado hace mucho tiempo, manteniéndolos fuera del sentimiento para lecturas tan fascinantes. Todavía era desconcertante. El laboratorio médico ha sido vaciado, dijo Aroniero. Dado lo poco que Aizen se preocupaba por sus vidas, no había una pérdida real allí. Las barreras de su enfermería personal los habrían mantenido fuera. Uno de los depósitos de ropa fue saqueado, informó formalmente Dordoni. También lo limpiaron. Bueno, entonces, espero escuchar tu informe oportuno sobre lo que sabes, dijo Aizen amablemente, antes de darse la vuelta y marcharse. Eso los pondría nerviosos a todos, y podía confiar en que Jin manejaría las cosas mientras él manejaba sus propios asuntos mientras tanto. Su pie todavía no estaba completamente curado para Ginebra. Su sirviente más digno de confianza y responsable, así como el único al que esperaba que tuviera un éxito moderado en traicionarlo. Eran dualidades como esa las que hacían que valiera la pena vivir la vida. Vaya, fue un testimonio de la destreza de Kyoraku que mantuvo a Jin demasiado ocupado para tratar de apuñalar por la espalda a su maestro durante su retirada. En un parpadeo de Shumpo, Aizen caminó lentamente por el pasillo hacia sus aposentos privados, ignorando el dolor persistente de la carne quemada. Cualquier sensación de antojo por su té personal era obviamente solo su imaginación. El mismo dolor le ayudaría a concentrarse en este nuevo desarrollo. Y qué fascinante también. Un solo grupo de asalto exponiendo un momento de debilidad que había pasado por alto, reflexionó Aizen. Claramente dejándome a merced del Seireitei. Si bien me subestimaron, todavía estaba cerca. Sin embargo, ¿por qué la fijación en el laboratorio de Sayelaporro? ¿Para desviarnos? ¿Para ocultar cómo había una cosa en particular allí que tanto deseaban? Si bien era posible que Sayelaporro hubiera hecho algún tipo de descubrimiento imposible, era poco probable. Es cierto que brillante según los estándares de los llamados científicos que se encadenaron a sí mismos con la moralidad, una vez liberados de los confines de vivir entre las dunas de arena, Séptima Espada se había adaptado a la ciencia moderna con una velocidad sorprendente.
Sin embargo, en lugar de la moralidad, fue la arrogancia lo que lo cegó a su verdadero potencial. Además, Aizen siempre vigilaba atentamente lo que estaba haciendo, y por su vida no podía concebir nada que valiera la pena una incursión tan descarada. Sobre todo porque requeriría un conocimiento profundo de las noches, lo cual es imposible. Quizás Neyel y su fracción fueron reclutados. Posible, pero no suficiente para explicarlo todo. Incluyendo por qué limpiaron todos los almacenes de esa manera. Hay algo que estoy pasando por alto. Cuanto más pensaba en ello, más parecía que quienquiera que había asaltado su palacio lo había hecho para reunir los recursos para su propia fortaleza. Toma de habituallamiento y ayudas recreativas. Suficiente para proporcionar incluso un pequeño ejército. Los más curiosos. Según su espada, su pesquisa dijo que los intrusos eran Oyous, posiblemente todos arrancar. Excepto que su comportamiento estaba muy fuera de lugar para ellos. Además, al menos uno de ellos había demostrado estar al mismo nivel que una espada o un Taichou. Lo más fascinante de todo fue cómo el momento de la redada fue tan perfecto que se negó a creer que fue pura suerte. ¿Un rival potencial? Se preguntó, sin darse cuenta de cómo sus labios se curvaron en una sonrisa. Tal vez. Todos los demás pensamientos se desvanecieron cuando abrió las puertas de sus aposentos personales. Loli y Menoli estaban sabiamente ausentes, e inmediatamente vio el agujero en su piso. La caja fuerte en la que guardó su propio Ogyoku personal estaba rota y vacía. Las noches tembló. Mares de almas. Como uno solo, todos los espada y Tousen se volvieron hacia Jin. Ah, ¿me lo dejas a mí, eh? Sonrió, mientras por dentro deseaba desesperadamente matarlos a todos. Aizen se enorgullecía de su control, ya sea de sí mismo o de los demás. Incluso de cara a un día como este. Para él ahora resbalar así hasta el punto de hacer temblar un lugar tan grande como el Seireite y solo con su Reiyatsu. No es bueno. No es bueno en absoluto. Junto con la charla de ánimo también venida de Tousen, quien sabía en qué estado emocional se encontraba el hombre. Por supuesto, seguía siendo la leal mano derecha de Aizen, entonces, ¿quién mejor para ir a ver qué estaba mal? Con un shumpo rápido, llegó a la torre en cuestión y luego continuó a un ritmo uniforme. No hay necesidad de asustar a nadie después de todo. Además, lo dejó posponer las cosas mientras trataba furiosamente de averiguar qué hacer. Mi Bankai todavía está activo, excepto que todavía no puedo decir si debo usarlo o no. Aunque ahora mismo está nervioso, también me estará esperando. Con esos pensamientos en mente mientras tramaba un plan y un contraplan, la mayoría de los cuales eran inútiles frente a tal poder, entró en la habitación. Kyoka Suigetsu estaba firmemente sujeto en la mano de Aizen, la hoja desnuda brillaba malévolamente. Sin perder el ritmo, Jin imitó a Yami y se arrodilló. Algo que nunca antes había hecho en su vida, con la esperanza de que la novedad despertaría la curiosidad del ególatra como para perdonarlo. El silencio era opresivo, un truco barato para establecer autoridad, o Aizen realmente estaba tan distraído. Con el más breve vistazo que había tenido, parecía como si el traidor ex Taichou hubiera estado obsesionado con algo en el suelo. Jin, plano y agudo como un Sanpakutou. Aizen Taichou. Levántate y dime qué piensas de esto. Con un esfuerzo, Jin contuvo los latidos de su corazón y dio un paso adelante para ver cuál era la situación. Sabía que era mejor que sus próximas palabras fueran algunas de las mejores que había usado en su vida. Había un agujero en el suelo, goteando Reiryoku, la mayoría de los cuales eran de Aizen y de alguien más. Obviamente se había roto y dentro había un espacio vacío. Perfecta para sujetar algo. Pequeño. Oh, mi. Tu Ogyoku, dijo. La sonrisa se desvaneció en estado de shock y los párpados se abrieron. Ogyoku de Rangiku, supuestamente incompleto, aún había sido suficiente para comenzar la creación de arrancar para el ejército, creando unos mucho más poderosos que la variedad natural. Se necesitaba el de Urahara para crear una versión única y completa, que poseyera un poder inconcebible. Jin siempre había asumido que Aizen conservaba su Ogyoku, excepto que ahora se dio cuenta de la falla en eso. Todo el mundo lo asumiría, lo que significa que Urahara Kisuke también lo haría. Intentaría idear una manera de robarlo. Además, aunque él mismo nunca lo había sostenido, el hombre parecido a un zorro todavía había sentido débilmente algo raro al respecto. Llevar eso en presencia del mayor Taichou, particularmente el Zhou Taichou, habría sido buscar problemas. Ergo, necesitaba estar escondido en alguna parte. Así que Aizen había forjado una enorme fortaleza, la dotó de personal con un ejército de seres poderosos condicionados a través de diversos medios a una lealtad absoluta y luego la ocultó.
Sin duda, era invisible para cualquiera que hubiera visto su Shikai, con todas las barreras de las que había oído hablar para protegerlo o ocultarlo. Y aparentemente alguien literalmente lo había desgarrado todo. Mares de almas. En el vacío entre mundos, la pequeña bola morada en cuestión terminó su trabajo, alterando a su nuevo dueño y sus acompañantes. Debido a que Monkey Delphi lo había comido literalmente, no pudo sentir lo que estaba sucediendo ya que sus sentidos estaban sintonizados hacia afuera, no hacia adentro. En cuanto al resto de los que podrían haber detectado algo extraño, estaban demasiado distraídos por la anticipación mientras viajaban. Mares de almas. Obviamente, dijo Aizen con un tono condescendiente. Uno bastante familiar. Si lo siguiente que salía de la boca de Jin no era particularmente inteligente, entonces se convertiría en una lección objetiva o en un hombre muerto. No ambos. Espera, inteligente. Desesperadamente, elaboró una estrategia a medias que tenía la mejor oportunidad de matar a Aizen y ayudar a Rangiku. Todo en el lapso de un segundo entre la declaración de Aizen y él abriendo la boca reflexivamente. Bueno, entonces es bueno que no hayas matado a los espada, ya que los necesitaremos para encontrar este nuevo grupo. Apenas lo dijo todo con un respiro, y no se atrevió a mirar al hombre que tan desesperadamente quería matar. Un latido. 2 latidos del corazón. Todavía intacto. Tendremos que comenzar grupos de búsqueda de inmediato, Aizen Taichou, ya que no parece ser trabajo de Urahara Kisuke o Hirako Shinji. Todavía silencio y ningún dolor agonizante. Encogiéndose de hombros con falsa indiferencia, continuó. Sí, claro, fue una redada perfecta. Pero, ¿cómo van a saber que seríamos más vulnerables en términos de tiempo y seguridad? Si alguno de ellos lo hubiera hecho, habría sido mucho mejor. Si fueran los Visorets, habrían intentado matarte. O nosotros sin saber que estaban aquí si fuera Urahara. Entrar y salir con el tuyo sustituido por una trampa explosiva falsa. Y él no tuvo que confiar en un plan tan torpe como enviar a esos pobres niños Ryoka para recuperar su Ugyoku. Entonces, sabemos que no fue ninguno de esos grupos, lo que significa que fue otra persona. Sí, reflexionó Aizen, una vez más el suave titiritero. Urahara ni siquiera le dio al Ryoka sus capas especiales para ocultarse. Si bien podría estar interesado en los logros científicos de otros, nunca arriesgaría la misión por trivialidades tan relativas como esas. O libros y ropa. Entonces, ¿quién podría ser entonces? No importa, pensó Jin, mientras tomaba su barbilla como si tratara de averiguar quién era el responsable. Siempre y cuando no vayas tras Kisuke o Soul Society. Que ya no averigües quién lo tiene. Me da tiempo para que se recuperen y luego distraerlos para que pueda encontrar mi oportunidad. Especialmente porque quien quiera que haya hecho esto es probablemente un vasto lord de arrancar que no se ve afectado por tu Shikai, lo que lo hace aún mejor. Sin embargo, por encima de todo, necesito que tu actitud actual se calme para que vuelvas a tu complacencia habitual. Y no es solo un pensamiento aterrador. Bueno, siempre podemos matarlos y resolver los detalles más tarde, ofreció. Ciertamente, dijo Aizen finalmente y genialmente. Comiencen a formar grupos de búsqueda. Sus ojos se endurecieron a algo oscuro y feo. Deben quemar lo que sea o quien sea que se interponga en su camino para encontrar mi Ugyoku. Mares de almas,